Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La ley de apoyo humanitario lleva más de 2 meses en trámite y todavía está sujeta a consensos en la Asamblea. El Parlamento aún debe tomar una resolución sobre las 32 objeciones presentadas por el presidente Lenín Moreno sobre el proyecto que fue aprobado el 15 de mayo. Aunque no tiene carácter vinculante, el documento recomienda allanarse en 22 de las objeciones y ratificarse en 9 puntos del texto que aprobaron antes de que pase al Ejecutivo. En lo que concierne al artículo 18, sobre las condiciones para los acuerdos entre los empleados y trabajadores, la Comisión no logró una postura. En tanto, la Cámara de Comercio de Quito hizo un estudio acerca de la afectación por la pandemia. Realizó 2.676 encuestas para un universo de 223.000 hogares. El 77,2% de consultados cree que la crisis influyó negativamente en sus ingresos. El 26% dijo que al menos uno de los miembros en el hogar ha perdido su empleo. El 32% no ha sufrido reducción de salarios o disminución de jornada laboral. En ese contexto, ¿cuál es la perspectiva productiva para el país? Jackson Torres, viceministro de Producción e Industrias, nos responde. Las 7:39 minutos. Saludamos a Jackson Torres, viceministro de Productividad e Industrias. La panorámica no es nada halagadora, señor viceministro. La situación es crítica, es compleja. El régimen sostiene que el Ecuador necesita al menos otros 4.000 millones de dólares para reactivar su economía, aparte de los que ya ha recibido. Consecuentemente, ¿cómo es que enfrentamos los ecuatorianos esta situación y las perspectivas que tenemos? Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Gracias a Pichincha Universal. Realmente es importante hacer noticia y que se sepa que pese a tanta noticia, también estamos junto al ministro Iván Montanea y el equipo de trabajo productivo recorriendo el país. Sí, también es un tema de recorrer, de conocer realidades. Cada una de las provincias en nuestro país es un mundo obviamente diferente. Tenemos muchas realidades. No es lo mismo Quito, Pichincha, que hablar de Zamora, de Loja o Guayas. Pero en ese contexto, usted bien lo acaba de mencionar, y sí, realmente nosotros en nuestros estudios también tenemos que existe un lucro cesante de 14.000 millones de dólares, que fueron pérdidas que tuvo el país en todos los sectores, debido a que las personas no pueden salir a comprar, no pueden salir a comerciar, como era la costumbre. Y en ese sentido, sí, el sector de comercio es uno de los más golpeados. Para eso, si bien es cierto, los números son rojos, pero de todas maneras el país se está activando. Hubo una línea muy importante, más de 15.000 empresas mantuvieron su línea productiva en lo referente a alimentos, medicamentos y el sector exportador. Eso también mantuvo un cordón umbilical conectado entre obviamente la pandemia y todo, pero también tuvimos estos programas de trabajo con cordones reales de logística que permitieron a más de 130.000 tiendas de barrio del país mantenerse activas y operativas. Sí, o sea, ¿por qué lo saco a colación? Porque también es importante que pese a números rojos seguimos de pie, seguimos acá buscando alternativas de desarrollo. Los indicadores que la Cámara de Comercio sí es un tema, es evidente. Yo mismo en lo personal me ha tocado muy duro. Yo soy exportador de café, tengo cafeterías, soy lojano, me dedico al tema de café, y ha sido muy duro también, porque asimismo solo la franja que me ha permitido exportar me ha pedido solventar de alguna manera el tema productivo. En esa parte hay que recordar también que el Estado como aparato, digamos, estatal, ha hecho las reducciones lo que más ha podido en cuanto a personal, a reducción de empresas públicas, a reducción de instituciones, y seguimos en ese tema para, en todos los ángulos, ir reduciendo esta parte. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en la provincia de Loja, recorrimos varios cantones, y también muchos de los fondos que se han conseguido también van a un tema de no reactivación productiva directa, pero sí el hecho de obra pública, de contratar obras públicas en los cantones, también te permite reactivar los temas de contratar ingenieros civiles locales o obra en general. En esa parte estamos haciendo los esfuerzos. Ya tenemos el proyecto, más que proyecto, ya tenemos los fondos de Reactívate Ecuador. Son 1.150 millones de dólares que están yendo directo a la vena, a la parte de la liquidez de las empresas. Estamos iniciando
con los primeros $500 millones que están siendo colocados, trabajados, por así decirlo, con el Banco del Pacífico. Y también, obviamente, en nuestro recorrido estamos viendo que estos primeros 500 millones sí están avanzando, pero también, es decir, el tema productivo, hay que ser realistas, también vino golpeado desde octubre. Entonces, tomar evaluaciones como octubre, que tuvimos octubre negro, tuvimos las pérdidas tan fuertes. El último trimestre también del 2019 también no es un buen trimestre o no es un buen parámetro para evaluar. Y obviamente en las corporaciones bancarias, en los bancos, siempre se evalúan los trimestres de trabajo, de venta, y al no tener esta evaluación prácticamente se vuelven 9 meses que hemos venido con altos y bajos en el tema productivo. Eso como un diagnóstico para también ir alternando las propuestas. Sí. Viceministro, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Estos créditos que ustedes están ofreciendo como gobierno nacional, ¿a qué empresas se los está destinando? ¿Qué consideraciones se toma para dar o no el dinero a las empresas, tomando en cuenta que varias han optado por despedir gran cantidad de personal y en otros países del mundo el Estado está financiando de una u otra forma las nóminas de las empresas para evitar que esto suceda, y aquí eso no se está realizando, al menos no de la forma como está pasando en otras partes del mundo? ¿Cuál es la lógica, bajo qué criterio se da estos créditos a las empresas para lograr que su actividad económica se mantenga? Sí. En ese sentido que me acabas de preguntar, Yesenia, justamente hay que tomar que la lógica de otros países es distinta. Me da una envidia sana tener los ahorros que tuvo Perú, que tuvo Colombia, por ejemplo, para poder invertir. Ecuador no tuvo ahorro, tuvo una época de despilfarro, no quiero meterme al tema político, pero sí tenían de dónde aprovechar y tener fondos para poder combatir estas. Son otras realidades. Es importante que la ciudadanía sepa que son diferentes realidades las que tenemos en el sentido de cómo poder retomar la crisis. En esa parte, el tema de los créditos son a una tasa del 5%, a 36 meses plazo y con 6 meses de gracia, considerando que los 6 meses de gracia obviamente es una etapa muy dura, que son justamente para pago de nómina, pago de proveedores y capital de trabajo. Entonces, eso sí le va a permitir a la empresa pasar este bache tan duro de 6 meses para poder, bien como tú lo mencionas, pagar la nómina de 6 meses, que le permita activarse. Y obviamente, con estas condiciones son muy preferenciales. Los créditos que vienen del exterior, obviamente están viniendo al 2.5, al 3%, y obviamente hay un spread, un tema de costo por el tema de traer el crédito, que el Banco del Pacífico también lo está asumiendo, y toda la banca en general. Entonces, en los recorridos que estamos realizando, estamos llevando todas las observaciones, porque bien lo menciona, puede que existe el crédito, pero tal vez sea muy complicado acceder a este crédito, y eso es lo que estamos tratando de regular. Por ejemplo, en lo que tiene que ver de central de riesgos, no se considera el tema de central de riesgos desde enero para adelante, es decir, solo del 2019. Claro, considerando que en este último semestre no hemos tenido un panorama real, por lo que se considera y se evalúa solo hasta el 2019. Estamos ya avanzando y obviamente para cerrar con más bancos. Por ejemplo, vienen 200 millones para la Corporación Financiera Nacional, que ya en los próximos días irá también al aparato productivo, 90 millones de dólares más a través de CONAFIPS, justamente de las cooperativas de ahorro y crédito que tienen mayor alcance y que tenemos en cada punto de las provincias del país. Entonces, con eso, a esta misma tasa del 5%, con 36 meses plazo, y los 6 meses de interés, inclusive puede ser gracia total o parcial. Y también es importante, con los Estados Unidos, el FDS, el Fondo Federal, hay un fondo especial para el tema de reactivación productiva que se ha trabajado. Son 300 millones más que vienen solo para, todos los 1.150 son para el tema productivo, pequeñas, medianas empresas y grandes empresas también que han tenido dificultad, también pueden acceder, porque es un tema de generación y sobre todo de estabilidad de empleo. Entonces, esa es la parte que estamos trabajando. Ayer, por ejemplo, en la provincia de Loja, no existen sucursales del Banco del Pacífico en todo lado, por lo que también pueden acceder en línea, pero en estas semanas estamos ya concretando con más banca, con más cooperativas, para que estos fondos lleguen obviamente al aparato productivo.
Se debería entonces entender, subsecretario o viceministro, que se va a alivianar la tramitología para el acceso a estos créditos, porque eso fue una de las quejas que pudimos escuchar en anteriores entrevistas que hemos hecho en este informativo. Y también bajaron tanto los requisitos, porque de lo contrario el acceso al crédito se vuelve realmente complejo. Y dos, concomitantemente a ello, se debería legislar en paralelo para evitar desempleo. Pero eso no está sucediendo, porque ahora mismo se debate un veto parcial que lo que va a hacer es incentivar el desempleo, el despido de trabajadores. Y si un trabajador no tiene demanda, como usted sabe, viceministro, evidentemente no va a poder comprar lo que producen las empresas y eso va a provocar la caída y la quiebra de las empresas. Y la economía se va a destruir mucho más de lo que ya está. Le pido por favor el análisis de estas dos situaciones. Y realmente aquí es un círculo muy complicado. Es decir, primero, en el tema de la banca, hay que también, una de las mayores crisis que tuvo el país fue ya en 1999, con el tema de dolarización y todo, que también pasó directamente por un punto fundamental, que la banca no estaba muy consolidada. En este momento, con esos temores que teníamos de esa época, la banca ecuatoriana está muy, muy fuerte, está muy estable en el sentido de poder mantener y aprovechar con los créditos. Es decir, sí, los requisitos estamos trabajándolos, van a disminuir, eso es fundamental, pero siempre tenemos una brecha de que también nos permita también apuntar estos fondos a las empresas que también puedan sostener el trabajo, que puedan sostener cada sus trabajadores. Así, hay análisis, es decir, también no todos vamos a poder salvarnos en algún momento de la caída de una empresa. Es una realidad, o sea, en el mundo está pasando eso. No tenemos mercados afuera, pese a que estamos gestionando con comercio exterior y por Ecuador, mis compañeros viceministros ya están cerrando muchos tratados comerciales que permitan entrar los productos ecuatorianos con arancel cero al exterior y obviamente estamos moviéndonos en paralelo con varios temas. En el tema del trabajo, ya está la reforma, es decir, la parte laboral. Es importante que se lleguen a los acuerdos entre empleados y trabajadores y los empresarios. Eso es fundamental. O sea, ¿cómo le digo? O sea, llega un punto en que a mí mismo, yo mismo de lo que, bueno, ahora como sueldo estamos ganando por la mitad el sueldo como viceministro, obviamente a mí también la parte privada me ayuda a sostener, pero se vuelve muy duro porque al final, si no reduces tu carga laboral, no reduces el tema de costo de materia prima, no puedes producir bien, no eres competitivo, vas al mercado, o sea, realmente se vuelve un círculo vicioso negativo. Ya, eso es un tema que tenemos que ver, es decir, si no se llega a acuerdos entre el empleador y el empleado, el trabajador, es muy difícil también sostener más empresas. Y obviamente, es decir, vamos a subir a una etapa que en todos tenemos que sacrificarnos. Muchas empresas, por más que quieran sostener empleos y trabajadores, si no tienen ventas, no se va a poder dar. Y no todo también depende del aparato estatal. El aparato estatal también se ha reducido de una forma muy potente, muy fuerte. Y eso obviamente también, claro, va al tema de liquidez. Y esas son las apuestas que tenemos con el Ministerio de la Producción de empezar a buscar muchos más mercados en el exterior. Una de las salidas principales para el país es empezar a exportar más. Tenemos ya el acuerdo, por ejemplo, uno de los acuerdos que tenemos comerciales con el EFTA, que son los países del norte de Europa, son Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia, países que si bien es cierto no tienen un volumen de población muy grande, pero tienen poder adquisitivo y nuestros productos ya desde agosto, de aquí en 2 meses, 3 meses más, van a poder entrar con arancel cero a los Estados Unidos, a estos países, lo que va a incrementar el tema de exportación. El tema es cambiar ese modelo que muchos años lo hemos hablado, reducir el aparato estatal y poder que ese personal, esa gente que tiene también muchos conocimientos en el tema de proyectos puedan ingresar, obviamente, a vincularse en temas de agroindustria para exportar con Estados Unidos. Como Estados Unidos, en noviembre esperamos poder concretar que las flores ecuatorianas ingresen con arancel cero a Estados Unidos, algo que ya se ha venido luchando y esperamos concretar con la visita del presidente y del ministro que fueron a principios de año, y eso va a permitir, obviamente, ser competitivos con la rosa colombiana. O sea, en calidad no nos supera nadie, eso es fundamental. Ecuador tiene trazabilidad, inocuidad,
de todos sus productos, y eso es fundamental para incrementar las exportaciones, para poder, obviamente, cubrir o solventar luego otros temas ya en reducción de empleo que se puedan dar en aparato estatal. Pero realmente es muy complejo lo que me consultas. Es primero el huevo o la gallina. Chuta, es difícil, pero como parte productiva, nosotros lo que queremos primero es reducir en materias primas, lograr que las empresas sean más eficientes, empecemos a buscar nuevos canales de comercialización, una transformación digital muy fuerte. Inicialmente, antes de la pandemia, todo el mundo creo que pensábamos que el Ecuador está muy bien en el tema de comercio electrónico, que se pueden hacer negocios a través de Internet, de plataformas web. Recién al momento de la pandemia, muchas empresas grandes empezaron a abrir plataformas digitales. Y obviamente ahora estamos en ese tema y es una nueva oportunidad también que a las empresas les permita ahorrar costos en general. Viceministro, usted menciona este tema de los créditos para las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero ¿qué han pensado como gobierno para atender a los ciudadanos como tal? Me refiero, por ejemplo, a los pequeños emprendedores. Este es un país, como el presidente le encanta decir, lleno de emprendedores. En ese sentido, por ejemplo, hay gente que tiene panaderías, que tiene pequeños negocios, a los que no se están viendo cobijados por estas medidas diseñadas desde el gobierno nacional para enfrentar esta situación difícil que le estamos viviendo todos. Usted menciona que todos debemos hacer un sacrificio, pero resulta que en algunos casos las pequeñas empresas, los pequeños negocios y los trabajadores son los que se están llevando gran parte de este sacrificio, a diferencia de algunos sectores económicos que tienen más posibilidades de enfrentar esta situación difícil. Bueno, tal vez, perdón, fue una emisión de mi parte, pero los créditos también de Reactiva de Ecuador van para personas naturales y van desde $500 hasta $30,000. Es decir, la persona que tiene una panadería, un negocio, puede recibir hasta $30,000 presentando el RICE o el RUC en función de su actividad económica. Y lo importante que en este segmento es que tengan al menos 2 años ya de trabajo, digamos que hayan venido, si es una panadería que haya estado activa al menos 2 años, puede acceder desde $500 hasta $30,000 presentando el RUC o el RICE, es decir, damos esa alternativa justamente para que sea el tema de un microcrédito. Entonces, tal vez lo omití, pero eso también está aplicándose dentro de esos 500 millones y es importante destacar. Y bueno, un poco darles una primicia. Ya también a final de este mes tenemos, obviamente desde el Ministerio de la Producción, vamos a sacar el concurso Capital Semilla y Capital de Riesgo a nivel del país. Realmente son $10 millones que pueden beneficiar a más de dependiendo de 400 emprendedores que por idea y proyecto pueden aplicar. Eso va a ser una difusión desde a finales de este mes. Es un fondo que ya se venía trabajando y esperamos que sea el primer fondo Capital Semilla y Capital de Riesgo del Ecuador. Y obviamente lo vamos a hacer el lanzamiento oficial donde los invitaremos también para el tema de idea o proyecto que tenemos que trabajar. Entonces estamos articulando también con organismos multilaterales, gremios, para obviamente si no tenemos recursos, por lo menos como Ministerio de la Producción, brindar el aval, brindar el acompañamiento técnico para que los recursos que puedan ser captados por los gremios, digamos sector de madera, sector automotriz, sector textil, puedan recibir estos fondos avalados de nuestro lado, pero obviamente a través de la cooperación alemana, cooperación americana, es decir, cooperación suiza, y estamos también trabajando con ellos para conseguir recursos, no solo que venga desde la parte del gobierno, también están los sectores privados, realmente se han movido mucho en introducir fondos, están buscando cómo abaratar sus costos, es decir, este es un trabajo que tiene que ser muy sistémico, visto desde todos los ángulos, porque tenemos que cada dólar que podamos ahorrar va a poder sostener también a unas empresas. Estamos con la campaña Juntos Ecuador. Estamos invitando que el ecuatoriano empiece a consumir más producto ecuatoriano. Ese dólar que compremos de un producto ecuatoriano va a servir para apalancar la empresa de un primo, de un amigo, de un vecino, de una panadería, como estamos nombrando. Y eso es fundamental que al momento de elegir puedan ser productos ecuatorianos. Las grandes cadenas de supermercado nos están brindando perchas para poder exhibir los productos ecuatorianos y así nosotros empezar también a sumar. Entonces estamos en varias aristas. Lo ideal sería exportar más, importar menos y es fundamental para poder reactivar el aparato productivo. Permítame insistir en esto. La oferta-demanda evidentemente va
a jugar un rol importante en los pasos que se den, como usted anuncia, para superar la crisis económica. Pero si el régimen se plantea la reducción del aparato estatal hasta en 4.000 millones, eso implica más despidos. Insisto en la pregunta. Gente sin trabajo no puede demandar, no va a poder demandar. Y otra cosa más, ¿por qué se privilegió el pago de la deuda versus destinar esos fondos para enfrentar la crisis? Es que esas dos son medidas claves desde mi punto de vista. Por eso le pregunto a usted como viceministro de Productividad, ¿por qué se tomaron este tipo de medidas cuando se podrían haber hecho todo lo contrario, para justamente incentivar demanda e invertir fondos que fueron destinados a la deuda para enfrentar la crisis? Muy bien. ¿Por qué? El punto uno, en el tema de habla del despido del sector público. A ver, también tenemos un tema, siempre se habla que el Estado estatal está muy gordo, está muy obeso. Hay mucha crítica en esto, seamos realistas, ustedes mismos lo critican, lo hablan de que el Estado es demasiado grande, perfecto, entonces hagamos una redacción al interno, no podemos mantener los empleos, o sea, hay que ser sinceros, tanto la prensa como el público, o sea, si estamos muy gordos, como quien dice, por favor, empecemos a cortar el hueso, dejemos solo la carne, el aparato que pueda funcionar, y en verdad nos ha ido. Sí, se ha sufrido, pero estamos también tratando de, inclusive, si se reduce mucho personal, tenemos que activarnos también con los gobiernos locales en el tema productivo, transferirle las competencias necesarias a municipios, a prefecturas. En el aparato productivo me refiero solo en mi cartera, no puedo hablar por otros. Pero necesitamos también que cada cual cumpla su rol. Y en esa parte, como Estado central, nuestra función es rayar la cancha, que todo obviamente pueda funcionar correctamente. Y también los llamados a activarse por provincias son las prefecturas y los municipios. En esa parte, hemos hecho lo que nos corresponde, lo hemos realizado, aunque duela, pero hay que hacerlo, porque se puede hacer y ese elemento va a un ahorro para el sector, el Ecuador, y así también poder permitir que otros ministerios, otras funciones que están más en el tema productivo puedan actuar. Por ejemplo, el Viceministerio de Agricultura y Pesca nuestro nunca se detuvo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque las exportaciones de camarón, de atún y todo continuaban. Es decir, llegó un punto en que hay que ver dónde. Y también en la parte de muchos trabajadores, empleados también, cuando ya tenían sus contratos permanentes, con todo el respeto del mundo, llegó un momento en que no hacían sus tareas. No hacían el trabajo de servicio público. Nosotros somos servidores públicos y nos debemos al ciudadano. Y mucha gente llegaba por último 5 y 1 de la tarde un trámite y cerraba la ventanilla. No, pues hay que dar más. Cada cual tiene que ser un ecuatoriano que pueda aportar más al país. En esa parte estamos haciendo nuestra tarea como gobierno central de reducir al máximo, brindando los mismos servicios. En el punto 2 de la deuda, si el Ecuador no hubiera cumplido, no hubiera honrado como cualquier crédito, creo que eran 350 millones, no hubiéramos recibido, por lo menos en este caso, los 1.150 millones para reactivación productiva directa. ¿Sí? Al menos en lo que a mi línea corresponde. Aparte de otros fondos que sirven para activar fondos para prefectura. Ayer mismo, junto con el vicepresidente y el gerente del Banco del Estado, se entregaron solo en la provincia de Loja cerca de 41 millones de dólares para obra pública. Entonces, también todos estos recursos, obviamente es como cualquier persona cuando ustedes también han tenido un crédito como yo, si no cumplimos una cuota, nos cortan, nos cierran la llave, como quien dice, y ahí sí quedamos totalmente varados. Entonces, obviamente para nosotros primero honrar esa deuda y poder recibir los fondos que están viniendo fue fundamental. Eso nos dio mucha credibilidad en el exterior, aunque suene duro de que tal vez pagamos teniendo emergencia, pero también el Ministerio de Salud tenía los fondos asignados. No es que no tenían, tal vez un poco de eficiencia, sí, faltó en esa parte para la emergencia, pero no los fondos. Es decir, existieron los fondos, se respetó la deuda y gracias a eso, obviamente, están llegando más fondos que ahora también ya los estamos entregando en forma de estos créditos muy blandos que puedan permitir reactivación. Viceministro Torres, el sector productor de cerámica está pidiendo medidas para proteger a la industria. ¿Hay alguna decisión respecto a este pedido solicitado por los productores de cerámica? Bueno, ya en cerámica hemos llevado un buen trabajo, eso no es de ahora, llevamos algunos meses trabajando, no es por la pandemia exclusivamente. En esta parte, con el sector de cerámica, justamente se hizo ya una investigación, se elevó ya a nivel de investigación de la parte de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, justamente para ver el tema de los valores, es que hay subvaloración, si de otros países existe esas fallas a lo que se importa la cerámica,
por lo que el día de mañana tenemos justamente, junto con el ministro y el equipo del ministerio y otras instituciones y también el sector privado, un análisis profundo para poder tomar las mejores decisiones. Siempre recordar que obviamente nosotros tenemos que ver que puede ser una forma de apertura comercial, de acuerdos comerciales, y obviamente cualquier medida que se tenga tendremos que tomarla siempre en los límites que nos permita la Organización Mundial de Comercio, porque obviamente también nos permite abrir nuevos mercados. Pero estamos con el sector ceramiquero, obviamente dando las facilidades que generan también un gran número de trabajo, al menos dentro del Viceministerio de la Producción, tengo que siempre defender en la parte del empleo y la producción. Entonces, mañana justamente tenemos, y estoy en Guayaquil, para eso, pese a que hoy vamos a ir a la Tacunga, Ambato, a visitar más empresas, a recorrer y tener información que es verdad. Lo nombrábamos, a veces uno llega y dice los créditos están abiertos, total, uno va y hay gente que no ha podido acceder, empresarios que no pueden llegar, que es no sé, mucho requisito, entonces tratamos de conocer, como quien dice, en la calle, la voz de cada empresario, para con eso poder reestructurar, reunirnos e ir mejorando todas las acciones dentro de las medidas posibles. Bueno, muchísimas gracias al señor viceministro Jackson Torres, viceministro de Productividad e Industria. Solo aclararle que nosotros, al menos como comunicadores sociales, jamás hemos sostenido que el Estado es obeso, no pensamos en aquello, creemos ciertamente, muy firmemente en la necesidad de que el Estado regule, el Estado sea el centro fundamental para entender las necesidades ciudadanas. Eso nomás porque usted nos dijo que... Está bien, la función del Estado es regular, y en ese sentido, pues vamos a trabajar y vamos a seguir para quedar... obviamente, seguir con los servicios, o sea, tampoco podemos dejar que sea un libre albedrío. El Estado está para regular, para rayar la cancha, y en ese sentido la parte productiva de oferta y demanda tiene que hacer su mejor trabajo. Punto Noticias, apasionados por las noticias.